Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestras actividades de esta semana número 9 y continuando con nuestro tema de artículos de opinión para su difusión. Vamos a estar analizando algunos artículos y después me van a realizar ustedes algún artículo de opinión. Y en esta ocasión vamos a abordar el subtema de posturas del autor para validar argumentos. ¿Cómo podemos validar ciertos argumentos en un artículo de opinión? Además de que vamos a aprender cuáles son esos recursos discursivos que podemos utilizar al momento de argumentar y los nexos, los cuales vamos a poder estar empleando para unir diferentes frases durante nuestro artículo de opinión. Es un tema, la verdad, muy bueno, ya que nosotros en la vida diaria siempre nos estamos enfrentando a momentos donde siempre estamos poniendo nuestra opinión, donde debemos de dar nuestro punto de vista a las personas. Por ello es que debemos aprender a utilizar todos estos elementos al momento de colocar posturas. Y bueno, vamos a empezar. La postura del autor y las formas de validar los argumentos. Recordemos que en clases pasadas habíamos hablado sobre de qué manera voy a poder yo decir las posturas frente a un público, y dijimos que eran mediante los siguientes elementos, que era mediante la utilización de la argumentación, mediante opiniones y mediante hechos. Y dentro de argumentar teníamos que yo podía argumentar mediante datos, mediante citas y mediante recursos discursivos. Datos, teníamos datos numéricos y datos estadísticos. Citas, las citas cortas y las citas en bloque, que son nuestras citas largas. Y en cuanto a hechos, que eran esos acontecimientos que ya sucedieron, también teníamos mis opiniones, que era esa postura clara que yo iba a tener con respecto al tema. Iba a ser una postura a favor, una postura en contra, una postura en la que solamente quisiera difundir el tema, o bien una narración, el uso de una crónica, o su abordaje meramente histórico. Cualquiera de estos elementos puedo yo utilizar para poder escribir en qué postura y la forma en que voy a validar los argumentos que estoy dando a conocer en mi artículo de opinión. Todos estos o toda esta opinión yo la voy a basar en unas preguntas base. ¿Cuáles son esas preguntas base? ¿Qué pretende dar a conocer el autor de la información? ¿Cuáles son sus opiniones del tema? ¿Qué tipo de información maneja? ¿Propone soluciones o alternativas a los problemas planteados? ¿Están de acuerdo con el planteamiento del autor? ¿Y qué recursos discursivos empleó el autor? Estas preguntas base nos van a servir para evaluar otros documentos, otros artículos de opinión, de los cuales vamos a estar analizando a través de nuestras clases. Así que quiero que las tomen en cuenta para que esta sea la base de nuestro análisis. Ahora sí, ¿qué son nuestros recursos discursivos? ¿Qué es eso? Bueno, estos recursos nos van a ayudar para elaborar de forma organizada un mensaje escrito, ya que van a incorporar al discurso una mejor comprensión. Nos va a permitir que quien nos escuche nos comprenda de una manera más clara, y con ello vamos a generar un impacto comunicativo deseado, el fin al que yo esté abordando este artículo de opinión, pues mis recursos discursivos me van a ayudar a lograr este fin. Y finalmente, lograr persuadir. Persuadir es convencer a la gente, cambiar esa ideología que tenían acerca de este tema, que lo cambien con respecto a lo que yo les acabé de brindar mediante mi artículo de opinión. Eso es lo que queremos lograr con nuestros recursos discursivos. Y bien, ¿qué recursos discursivos tenemos? Hay varios tipos de recursos discursivos, y esto los vamos a poder utilizar dependiendo de las necesidades o lo que yo quiera impactar en el público. En un mismo documento, en un mismo artículo de opinión,
puedo utilizar varios recursos. O bien solo basarme en uno, basarme en dos, en tres, en todos. Esto, como les vuelvo a repetir, va a depender del impacto, de la forma en que yo quiero persuadir al público. Lo que sí es importante es que ustedes, cuando utilicen algún recurso, no utilicen el mismo siempre. Sí, traten de variar, porque entonces se vuelve un documento pesado. Si yo constantemente nada más estoy haciendo uso de uno de ellos, pierde riqueza mi documento. Ya con esto hacemos que el lector pierda interés sobre lo que estoy escribiendo. Y vamos a empezar. ¿Cuáles son esas? Bueno, nuestro primer recurso es la definición o la argumentación. En este tipo de recursos nosotros vamos a explicar mediante conceptos qué es. De ahí su nombre de definición o argumentación. Principalmente se basa en usar esas definiciones acerca de lo que estoy comentando. Si estoy hablando sobre un tema, quizás sería claro estar definiendo qué es. Con ello perdemos que nuestro lector no divague en cuanto a los significados. Somos más claros en lo que queremos nosotros tratar. Aquí tenemos un ejemplo. Prevención. Puedo estar hablando sobre, a lo mejor es un documento de opinión que habla sobre el coronavirus. Y estoy hablando o aunando sobre la prevención. Entonces me interesa saber que la gente tenga específicamente bien la definición, que esta definición esté clara de qué es prevenir. Y entonces en mi texto puedo poner prevención, medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. Otro recurso es la analogía. La analogía nos permite comparar. De hecho, es una comparación de conceptos que forman parte de la idea principal. Puedo utilizar la analogía comparando conceptos, o puedo utilizar la analogía comparando acciones, comparando ejemplos. Simplemente cuando yo comparo algo, estoy utilizando analogía. Aquí tenemos otro ejemplo. La estructura de un átomo es como la del sistema solar. El núcleo es el Sol y los electrones son los planetas girando alrededor de su Sol. Estoy comparando la estructura del átomo con el núcleo, con el Sol, con el sistema solar. Estoy haciendo comparaciones. Entonces vuelvo a repetir, cuando yo comparo con ejemplos o con conceptos, simplemente estoy comparando, estoy haciendo uso de la analogía. Las citas. También puedo hacer el uso de citas textuales cortas o largas, y esto me va a permitir consolidar mis argumentos, ya que utilizar información de expertos o información de algunas investigaciones científicas me permite aclarar las ideas, me permite hacer que la audiencia realmente comprenda la importancia de lo que estoy diciendo, o que realmente yo la logre persuadir, porque ya no nada más es algo que yo estoy diciendo, ya estoy tomando en cuenta algo que también ya dijo un experto, algo que también ya se consolidó en una investigación. Tenemos aquí el ejemplo de cita. En este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berrio en el 2019 afirma que esto es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Ahí, cuando yo estoy hablando sobre el autor, se dan cuenta, tiene todos los elementos que debe de tener una cita textual. Esta es una cita textual corta. Están las comillas, está el autor, el apellido del autor, el año y la página. Con esto yo estoy tratando de convencer a mi audiencia de que no es algo que yo piense, que no es solamente una de mis ideas, sino que ya hay investigaciones y ya hay autores que están abordando el tema o que piensan igual que yo. Otro elemento es ejemplificación, mediante ejemplos.
A tomar como base ejemplos hace más sencilla la comprensión de un tema o de un concepto. A veces nos cuesta trabajo entender el concepto o entender la idea que nos está dando el autor, pero cuando nos dan un ejemplo de ello puede ser un poquito más fácil su comprensión. Tenemos aquí un ejemplo: la ausencia prolongada de agua y la extrema exposición al sol dificultan el crecimiento de la vegetación y del desarrollo de la vida. Los desiertos son un claro ejemplo de ello. Ahí tenemos un ejemplo. Este es un elemento muy utilizado en muchos medios, no solo en los artículos de opinión, ya que, como les digo, nos permite conceptualizar más de forma clara algún concepto, o nos permite que la persona que lo esté escuchando realmente entienda el concepto o realmente se haga partícipe de lo que estoy dando a entender. La noticia. También la noticia es un recurso muy utilizado, ya que podemos tomar como base algún acontecimiento o algo que ya sucedió, algo novedoso, y que sea parte del interés del público. Lo puedo utilizar como herramienta para persuadir mejor a la gente, diciendo, bueno, es que yo nada más, no es que yo piense eso, ya inclusive en las noticias recordemos que salió esto, y entonces ya lo utilizamos como parte de nuestras estrategias para persuadir a la gente. Tenemos aquí otro ejemplo, que es la Organización Mundial de la Salud, la Fundación por Naciones Unidas y el estudio del cine Illumination se han unido para lanzar un anuncio de interés público destinado a recalcar las prácticas seguras y saludables en estos tiempos difíciles. Otro recurso es la enumeración acumulativa. Enumerar. Vamos dando paso por paso, enumerando las ideas o los análisis. Este también es una de las más utilizadas. De hecho, hasta lo utilizamos nosotros en la vida diaria cuando argumentamos, ¿no? En primer lugar, se debe observar el cuidado que deben tener las personas. En segundo lugar, la sociedad debe de ayudar a combatirlo. Y en tercer lugar, el Estado debe proporcionar las condiciones necesarias. Estoy dando como que los pasos y voy numerando cada uno de los pasos o las ideas que yo voy colocando en mi artículo de opinión. La interrogación. La interrogación nos permite realizar nuestro análisis mediante la utilización de preguntas. A través del cuestionamiento voy dando solución y a través del cuestionamiento voy persuadiendo a la gente acerca de una idea. Podemos preguntarnos, ¿qué es? ¿Para qué ayudaría a nuestro bienestar? ¿Cómo lo lograremos? Cuando a veces, por ejemplo, en la vida diaria platicamos, ¿no? Sobre el alcoholismo. Bueno, el alcoholismo puede ocasionar una adicción, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿por qué la gente, si sabe que es una adicción, lo sigue consumiendo? ¿Por qué, si hay otras formas de sentirse bien, lo consumimos? Entonces, hago preguntas como base para que la gente desarrolle un autoanálisis o realmente llegue a las respuestas que yo quiero que ellos lleguen, que van a consolidar mis ideas. La emotividad. La emotividad es usar las emociones, recurrir a las emociones para cambiar la forma de pensamiento o las acciones de las personas. También es una estrategia muy utilizada. Con tanta gente sin comer, que pasa frío en la noche y además no se le proporciona empleo, ¿por qué podemos? Entonces es usar que la gente utilice sus emociones, ya sea emociones tristes, emociones negativas o de enojo, ¿no? Por ejemplo, es que cómo puede ser que la gente que está sin empleo no lo busque y prefiera que el gobierno le dé. Si esa gente, como nosotros estamos pagando nuestros impuestos y ellos, es lograr generar una emoción a nuestros lectores para generar la respuesta que nosotros queremos de ellos, emotividad.
Como ven, la mayoría de estos recursos son muy utilizados. La mayoría, de hecho, los utilizamos de forma inconsciente. A veces ya es parte de nuestra redacción utilizarlos, pero sí es bueno saber identificar cada uno de ellos y que existen y cuáles existen y cuál es su principal objetivo, porque podemos hacer una especie de menú de todos esos recursos al momento en que nosotros vamos redactando nuestra opinión personal. ¿Y ahora qué hay en cuanto a nuestros nexos? Bueno, ¿qué es un nexo? Es esa palabra que va a enlazar, que nos va a ayudar a enlazar palabras, ideas u oraciones. Tenemos aquí la división de los nexos. De hecho, hay muchos tipos de nexos y también nosotros los utilizamos de forma muy cotidiana. A veces no nos damos cuenta de qué tipo de nexo es, pero también, así como con nuestros recursos para persuasión, nuestros nexos o conectores, es importante que nosotros conozcamos cuál es su uso. Tenemos aquí la lista de varios nexos. Tenemos nexo adversativo. Es ese nexo, como su nombre lo dice, adversativo. Cuando estoy uniendo ideas contrarias. Estoy dando la clase, no obstante, los alumnos están platicando. Estoy ligando dos ideas adversarias, contrarias. Voy a ir a la fiesta, sin embargo, no me gustan los amigos que van a ir. Me compraré este vestido, aunque considero que es muy caro. Estamos uniendo dos ideas contrarias. Me gusta, pero es caro. Voy a la fiesta, pero no me gusta quién va a estar ahí. Nexos causales. Voy a unir una oración y su causa. Voy a unir una idea base y la causa de esa idea base. Hace mucho frío, puesto que está el frente frío número 53. Reprobaste el examen porque no estudiaste. Si se dan cuenta, son ideas que, a partir de mi idea base, reprobé el examen, que me generó una causa, porque no estudié. Nexo comparativo. Voy a unir dos oraciones en las cuales las voy a comparar. Voy a comparar idea 1 con la idea 2. Por ejemplo, eres igual de gracioso tal como tu hermano mayor. Estoy comparando a ti con tu hermano mayor. Comparación de una idea 1 con la idea 2. Nexo condicional. Voy a unir una frase donde la frase 1 va a ser el resultado, una frase 2, ese va a ser nuestro resultado, una condición. Para que se cumpla la frase 1, debo de tener la condición, es condicional. Te voy a dar permiso de salir con tal que levantes tu cuarto. Mi oración número 1 es te voy a dejar salir y la condición es mientras levantes tu cuarto. Te prestaré el coche siempre que no manejes a exceso de velocidad. Condicional. Entonces, la oración 2 es la condición para que se cumpla la oración 1. Nexo consecutivo. Este nexo nos va a ayudar a dar la consecuencia A. Lo que sigue, lo que va a dar seguimiento a mi idea 1. Por ejemplo, has estudiado muy bien, en consecuencia te dejaré descansar. Va a dar una consecuencia. Nexo copulativo. Este nexo copulativo, su única acción tiene de unir, simple unión. Unión de idea 1 y unión de idea 2. Por ejemplo, Juan y Laura saldrán a bailar. Esta vez estudiaremos y después descansaremos tranquilamente. Entonces solamente es unir idea 1 con unir idea 2. Nexo distributivo.
El nexo distributivo nos va a permitir dar una oración 1 y unir de otra manera la forma 2, pero como dando cierta condicional a nuestra oración. Por ejemplo, te irás a la fiesta tan pronto hayas terminado tu tarea. Nexo disyuntivo. El nexo que va a unir dos ideas, pero que estas ideas son de forma contraria. Un disyuntivo va a ser que mi idea principal va a unir a una idea contraria. Disyuntivo. Vamos a comer pizzas o hamburguesas. Estamos dando dos opciones, no es que estamos uniendo nada más, no es que tengo las dos opciones, sino que es una u otra, son dos contrarias. Nexo espacial. Este nexo se va a enfocar en cuanto a espacios. En el fondo, en medio, me caes bien. Me caes bien, pero en el fondo te guardo cierto rencor. Espacialidad. Nexo explicativo. Como su nombre lo dice, nos va a explicar una idea. La idea 1 nos las va a unir con una explicación, que va a ser la idea 2. Este tipo de nexos se utilizan para conectar. Por ejemplo, y ya ponemos un ejemplo. Nexo de finalidad o meta. La idea 1 nos va a unir con la finalidad, que es la idea 2. Te inscribí en la escuela para que seas el mejor alumno de tu clase. Si se dan cuenta, la utilización de estos nexos se utiliza de forma cotidiana. Es cuestión de identificar, bueno, ¿qué está haciendo la idea 2? ¿Está uniendo? ¿Está comparando? ¿Es la causa? ¿Simplemente es una unión? ¿Está diciendo algo sobre espacio? ¿Me está explicando? ¿Cuál es la finalidad? Y con eso yo voy a poder identificar de qué tipo de nexo se trata. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Esta tarde salí de paseo con Ana y Luis. Solamente está uniendo, por lo tanto se trata de un nexo copulativo. Me gusta el frío, sin embargo, prefiero el calor. Están dos ideas totalmente distintas. Está diciendo que le gusta el frío, pero prefiere el calor. Nexo adversativo, son adversarios, son distintas. ¿Qué prefieres? ¿Ir al cine o al teatro? Es disyuntivo, me está dando una opción o otra, una disyuntiva. Cuando dicen, es que estamos hablando y tenemos una disyuntiva acerca del tema, es que no están de acuerdo, están en opiniones diferentes. Tenemos que detener la obra, en consecuencia no será finalizada en la fecha pautada. En consecuencia, consecutivo, me está dando una consecuencia de mi oración número 1. Debes pagar a tiempo la factura del agua, a fin de que evites la multa. Condicional, si yo pago, entonces la condición es que voy a evitar la multa. María es tan alta como Pedro, disyuntivo. Son diferentes, una es más alta y otra no es tan alta. Ok. Ahora, ¿qué vamos a tomar en cuenta en nuestro artículo de opinión? Quiero que en el momento en que yo les pida que realicen nuestro artículo de opinión, tomen en cuenta estos elementos principales. Recordemos que ya habíamos comentado que el artículo de opinión se divide en el planteamiento, que es nuestra introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Qué elementos consta cada uno de estos? En el planteamiento vamos a hacer la presentación del tema. Es una pequeña introducción sobre lo que voy a hablar. Recuerden que ahí vamos a encontrar nuestra pregunta base, por así llamarlo. En el desarrollo, bueno, ya vamos a desarrollar
el aporte de la investigación, y en este aporte vamos a integrar los datos, los ejemplos, citas o algunas referencias. También en el desarrollo vamos a hablar sobre los registros de la experiencia propia, quizá ya con la ejemplificación, la utilización de algunos recursos para persuadir. Nuestra postura, ¿cuál es la postura? Si es a favor, en contra, si es neutra, si solamente es informativa, si es una crónica o si es histórica. Vamos a argumentar. Aquí vamos a utilizar ya nuestras argumentaciones y la persuasión del lector. Vamos a utilizar los recursos que ahorita vimos, incluyendo nuestros nexos, ya que esta parte de la redacción de nuestro artículo de opinión. Y en la conclusión vamos a dar esa idea que integre todo eso que desarrollamos. Y la reflexión personal. Realmente ya o en un pequeño párrafo, en unas pequeñas líneas, diciendo el por qué hice todo ese desarrollo, una reflexión. Y la última parte para persuadir al lector, que tal vez esa arma, ese as sobre la manga que tengo para lograr convencer, lograr persuadir a mi lector. Es lo que voy a colocar en mi conclusión. De hecho, el planteamiento y la conclusión son párrafos muy pequeños, en donde nos vamos a llevar más desarrollo de párrafos, es en el desarrollo. Porque ahí tengo que enfocarme a realmente convencer a mis lectores sobre lo que estoy dando, lo que estoy escribiendo en mi documento. ¿Y qué vamos a hacer ahora en nuestra sesión número 4? Recuerda, tienes que realizar las anotaciones del video. Recuerda colocar la fecha, tema, frase, puedes colocar algunas imágenes, colores, así como realizabas tus apuntes en la escuela, igual realízalos ahí en casa. Y también debes de leer las páginas 295 a la 300. Ahí te coloco qué subtemas y también recuerda colocar la fecha de cuando estamos realizando la lectura, ya que es muy importante. Esto nos va a servir para llevar control de la utilización del libro y el control acerca también de los temas. Te voy a enviar un documento anexo, es un artículo de opinión, y en este documento tú me vas a identificar los elementos. Me vas a identificar cuál es la introducción, cuál es el desarrollo, la conclusión. Me vas a identificar cuál es su función. ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Es neutral? ¿Es histórico? ¿Es cronológico? Eso me vas a identificar. ¿Y qué me vas a enviar? Pues solamente los apuntes de tu video y la identificación de esos elementos en el documento anexo. Recuerda que los documentos anexos te voy a estar enviando varios durante estos días. Estos documentos no es necesario que los imprimas. Puedes trabajarlos de forma digital en tu computadora para que no sea obligatorio su impresión. Y para nuestra clase, nuestra sesión número 5, vas a leer las páginas 300 a la 301. Recuerda también colocar la fecha. Y te voy a enviar otro documento. Este es muy diferente. No es el mismo documento. No quiero que pienses que es el mismo y entonces te pongas a trabajar en el mismo todo. Este es otro documento. Y en este documento me vas a marcar los nexos. Todos los nexos que se hayan utilizado, puedes ponerle una flechita y marcar. Este es un nexo, pero me tienes que decir qué tipo de nexo es. Si ves, vas a poner, a lo mejor subrayas o circulas el nexo y a un ladito me pones nexo adversativo, nexo copulativo, nexo, según el nexo que tú identifiques del que se trata. Y me vas a leer, vas a empezar con la lectura de este libro que se llama Al destino le gustan los valientes. Este libro está, la verdad, muy fácil, es un libro de comprensión muy sencilla y vamos a empezar con la lectura de la página 1 a la 21. Y únicamente me vas a entregar un breve resumen, no quiero que copies lo de ahí, es un breve resumen. Quizá lo que te haya quedado más claro, lo que te haya gustado o lo que inclusive no te haya gustado, tú coméntame en ese resumen. Pero que sea un resumen breve, de hecho son muy poquitas hojas
Y este resumen lo vas a hacer en tu cuaderno y me vas a mandar foto. Entonces, ¿qué me vas a enviar? El documento con los nexos identificados, puede ser la foto del documento o el archivo del documento y el resumen de la lectura de este libro. Es lo que únicamente me vas a enviar. Y bien, para despedirnos, me quiero despedir con esta frase, que es nuestra frase de la semana: ser leal es la mayor valentía. Recuerda, hay que ser leal a nuestros sueños, a nuestros propósitos, a nuestros objetivos. Hay que ser leales también a nuestra familia. Y parte de la lealtad de nuestra familia es cuidarnos, es respetarnos, es hacernos un grupo cooperativo, más ahorita que estamos en casa. Así que recuerden también que estamos en constante comunicación a través del WhatsApp, del correo electrónico, de la plataforma educativa. Cualquiera de esos medios, utilízalos para enviarme mensajes si tienes alguna duda. Yo te contesto a la brevedad. Cuídate mucho. Recuerda seguir todas las indicaciones que se nos han dado hasta el momento. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.